Hola de nuevo a todos. En este pequeño video voy a continuar con los temas que estamos desarrollando en esta clase número 2. En el primer video habíamos visto algunos contenidos teóricos sobre el concepto de variables constantes. Ahora vamos a trabajar directamente con el software Saint. En principio asumo que ya lo tienen todo instalado y bueno, lo vamos a ejecutar. Este es el entorno de Saint. Tiene diferentes comandos con diferentes iconos que sirven para diferentes tipos de acciones. Vamos a ir viendo algunas de ellas. En principio vamos a hacer un archivo nuevo, y vamos a ver que se nos abre una pestaña con estas características donde tenemos el espacio para programar. Como recordamos de la clase 1, todos los algoritmos, todos los programas son finitos, es decir, que tiene un comienzo y un final. Entonces Saint ya nos ayuda a olvidarnos de esta característica, o también de recordarnos esta característica de que todos los algoritmos son finitos. Por eso ya nos coloca algoritmo y fin, algoritmo dentro de sus líneas como ayuda. Y nos deja el cursor titilando, listo para escribir en el medio de esas dos instrucciones. Todo algoritmo, todo programa tiene que tener un título. Es por eso que a la derecha de la palabra algoritmo vamos a tener un lugar donde colocar el nombre justamente del programa. Nosotros vamos a colocar el nombre programa 1. Si nosotros miramos después de colocar el programa 1 como nombre, automáticamente nos salta un error y nos dice que se esperaba fin de línea 1. Este error tiene que ver con que los nombres de los programas, al momento de programarlo justamente, no puede llevar un espacio entre ellos. Es decir, el nombre tiene que ser una cadena de caracteres completa de corrido. Por lo tanto, vamos a borrar el espacio y ahí sí nos elimina el error y considera que está todo bien. Si yo quiero emular un espacio dentro de ese nombre, por ejemplo, quiero hacer programa de calculadora, y tengo espacios, lo que puedo hacer es borrar los espacios y simularlo con un guión bajo. Estos guión bajos ocupan caracteres, entonces, por lo tanto, nos permite, porque es una cadena completa de caracteres, y además simula a la vista que hay espacios en el nombre. Bien. Uno de los temas que estaba para esta clase es la entrada de datos, la salida de datos y la escritura. Cuando nosotros vamos a presentar un programa, tenemos que dar ciertas estéticas o darle ciertos mensajes al usuario para que pueda entender qué es lo que nosotros estamos queriendo, qué es lo que el programa le está requiriendo, o también por ahí quizás cómo se llama el programa. Para eso vamos a usar una estructura, así, una orden que se llama escribir. Fíjense que si yo escribo la palabra empiezo a escribir la instrucción, ya directamente me ayuda a elegir. Yo voy a escribir la palabra escribir y luego escribir, y ahí me dice que faltan parámetros, es decir, yo tengo que ponerle qué es lo que voy a escribir. Escribir, voy a poner entre comillas programa. Fíjense cómo automáticamente se va quedando en un color diferente dependiendo de qué es la instrucción, toma un color diferente. Programa de ejemplo. Bien, hasta ahí. Y acá abajo le voy a poner otra instrucción que es escribir,
y le voy a colocar nuevamente entre comillas le voy a poner mi nombre, Aníbal Are. ¿Qué es lo que hace este programa? Lo que está haciendo es mostrarme mensajes o escribir este texto en la pantalla. Ahora vamos a probar esta instancia de escritura y prueba, se llama la prueba de escritorio, y vamos a ver si realmente lo que está escrito como instrucciones funciona como realmente nosotros queremos. ¿Cómo se hace para probar? En el botón verde que tenemos en la barra de iconos hay un botón verde que es ejecutar. Una vez que le damos clic ahí, vamos a ejecutar nuestro programa. Y nos va a salir esta ventanita de ejecución del programa donde vemos que nos avisa que la ejecución está iniciada. Después las dos líneas que nos aparece el programa de ejemplo y mi nombre y la ejecución finalizada. Es decir que pudimos escribir en la pantalla dos mensajes que aparecerían como texto dentro de la pantalla. Voy a cerrar esto y vamos a ir con el otro tema que era las constantes y las variables. Las variables, acuérdense que era un espacio de memoria donde nosotros podíamos almacenar los datos que le vamos a dar al programa para que opere. Y entonces vamos a tomar lo siguiente. Primero vamos a definir las variables. Para eso voy a ocupar la palabra definir justamente y que puedo colocar, fíjense que me está pidiendo una mayúscula, definir quién es. Las variables pueden llevar diferentes nombres, pero yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, sumar dos números. Y voy a definir la variable número 1, coma, número 2. Y le voy a poner el tipo de datos. Acuérdense que el tipo de datos es qué característica tiene esa variable que es lo que va a almacenar, es decir, si va a almacenar un número o una letra o algún carácter especial o alguno de esos booleanos de los que habíamos visto en el primer video. Número 1, número 2 y como, y fíjense que ahí me aparece como carácter entero lógico real. Yo voy a hacer que sea primero entero. Presiono Enter y tengo definidas las dos variables. Una vez que tengo definidas las dos variables, es decir, que reservo ese espacio de memoria, voy a usar el ingreso de datos. Ahora vamos a utilizar las entradas de datos para poder leer desde el teclado los números que el usuario los ingresa. Para eso vamos a utilizar la instrucción leer y la variable o las variables que necesitaría. ¿Quién voy a leer primero? Voy a leer desde el teclado algún dato y lo voy a almacenar en número 1. Después de eso voy a leer el número 2. Hasta ahí tengo un error de sintaxis. Número 2. ¿Correcto? Ahí lo estoy haciendo de repaso. Escribo programa ejemplo, escribo en la pantalla mi nombre, defino internamente que las dos variables número 1 y número 2 se van a tratar como entero, es decir, van a ser números 5 más decimal, y después los voy a leer. Es decir, primero leo el número 1 y después leo el número 2. Voy a ejecutar, vamos a ver qué pasa. Nuevamente tenemos nuestra ventanita de ejecución. En el primer paso, escribe la frase programa de ejemplo. En el segundo, escribe mi nombre. Y en la tercera, fíjense que la parte de la definición de variables no se ve, pero en esta parte nos está quedando el cursor esperándonos para que se lea desde el teclado algún valor y lo va a almacenar en la variable número 1. Entonces ahí lo que hago es escribir un valor y presiono Enter. Y ahí está esperando para la variable número 2. Presiono Enter y termina. Hasta ahí funciona nuestro programa porque no hacemos nada con él. Podemos ir adornando un poquito
Por ejemplo, le puedo decir así, escribir, y le pongo entre comillas, y le doy un mensaje al usuario que diga lo siguiente: por favor, ingrese un número entero y luego presione la tecla Enter. Y ahí leo el número 1. Después hago lo mismo, escribir, entre comillas, por favor, ingrese un número entero y luego presione la tecla Enter. Correcto. Si nosotros vemos que los errores ortográficos se toman como errores, justamente aparecen líneas en rojo, generalmente nos marcan, pero los errores ortográficos que están dentro de un escribir, por ejemplo, no nos va a tomar. Por ejemplo, esta parte que dice por favor, o si escribo mal alguna de las palabras, no nos va a tomar porque lo que hace escribir es justamente escribir literalmente lo que está todo en verde. No importa si está sintácticamente mal escrito. No le interesa porque es un texto que no reconoce ni palabras ni idiomas porque no es un procesador de texto. Entonces, ahora con esto vamos a ejecutar. Y ahí tenemos nuevamente programa ejemplo, Aníbal Pared. Por favor ingrese el número entero y luego presiono Enter. Entonces ahora presiono el número entero. Me pide de vuelta, fíjense en la leyenda, por favor ingrese el número entero, presiono de vuelta y presiono Enter. El programa se termina. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por último, voy a tener que hacer algo con esas dos variables porque solamente las guardé internamente. Entonces voy a operar justamente con los operadores operadores matemáticos, que eso queda en la parte teórica. Los operadores matemáticos, que tenemos la suma, la multiplicación, la división, el producto, etc. O también los operadores booleanos, que también está dentro de la teoría, en el material que les dejo, cuáles son los operadores lógicos, en los cuales podemos hacer algún tipo de comparación. Eso lo vamos a ver en la clase 3, pero por ahora vamos a hacer algo con los operadores aritméticos. Vamos a sumar y restar. Cuando yo hago una operación con los números que ingresé y los tengo en las variables, a su vez tengo que mostrar después el resultado, es decir, la salida. Por ahora lo que hice es leer, hice entrada de datos, escribo, muestro por la pantalla, se considera también es una salida de datos, y también voy a hacer una operación interna, un proceso que es la suma de alguna de estas variables. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a escribir quién. Quiero mostrar el resultado. La suma es los puntos y un espacio. Y después voy a colocar, escribir, la resta es, y escribo un espacio. Bien, ahora antes de esto, antes de mostrar el resultado, es lógico que tengo que hacer la operación. Entonces, la suma de dos variables necesita también una tercera variable que se pueda almacenar y que sea del mismo tipo de datos que los datos que le estoy dando de entrada. Entonces, el resultado tiene que ser otra variable que se llame, que sea como entero, y vamos a agregarlo acá arriba, número, una variable que se llama suma, y otra variable que se llama resta. Bien, entonces voy a decir que la suma va a ser igual a lo que está en número 1 más lo que está en número 2. Y que la variable resta
a ser igual a lo que está número 1 menos número 2. ¿Ok? Bien, hasta ahora estamos teniendo número 1. Ahí tenemos la suma. Digo que la variable número 1 más la número 2, el resultado lo voy a guardar en otra variable que se llama suma, y la resta va a ser la variable 1 menos la variable número 2, la voy a almacenar en otra variable que se llama resta. Ahora quiero informar, entonces lo que voy a hacer es escribir el texto, la suma es, pongo una coma y pongo la variable que contiene la suma, que en este caso la variable se llama suma. Y lo mismo hago con la resta. La resta es coma y la variable que se llama resta. De esta manera estoy combinando escritura de texto más contenidos de variable en una sola línea de texto. Vamos a probar y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí vemos que se ejecuta el programa. Tenemos programa de ejemplo, nivel pared, por favor ingrese un número entero, presiono un número entero y luego enter. Me pide el segundo número con la leyenda. Y ahí tengo la suma es, que es lo que está acá atrás, y el valor de la variable. La resta es, y el valor de la variable resta. Y así yo podría ir probando con diferentes valores. Por ejemplo, 5 y 7, y me va a ir variando justamente los resultados. Ese es el sentido de utilizar variables. Bien, este ejemplo les dejo por aquí. Esto es entrada de datos, salida de datos, escribir texto en la pantalla, utilizar algunos tipos de datos básicos como el tipo de datos enteros y la ejecución de programas con pruebas de escritorio. Nos veremos en la clase número 3.